Buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar un pequeño taller sobre la creación de grupos de almacenamiento, así como los discos virtuales y los volúmenes específicamente que van a ser administrados por el grupo de almacenamiento que vayamos a trabajar. En este caso, pues un grupo de almacenamiento me permite administrar dentro de Windows Server de mejor manera los diferentes discos físicos que yo pueda tener conectados en un servidor. Hoy vamos a hacer algunas pruebas en cuanto a la parte de la creación de diferentes volúmenes y la distribución que estos van a tener, ya sea simple, ya sea mirror o ya sea de tipo parity. Vamos a estar explicando las características de cada uno y en qué momento, perdón, pueden utilizarlos específicamente. Lo primero que tenemos que hacer es que ahorita estamos trabajando, haciendo un pequeño recordatorio, estamos trabajando con VirtualBox, estamos virtualizando Windows Server 2016. Eh, Tiene asignado 2 GB de memoria, entonces no va a estar funcionando muy rápido, pero es funcional ahorita, es bastante funcional esto. La idea es que aprendamos a crear volúmenes, a trabajarlos desde en este caso, grupo de almacenamiento, y eso nos va a ayudar bastante. Como les decía, lo primero que tenemos que revisar es que tengamos en este caso los discos creados, los discos virtuales dentro de VirtualBox. Me voy al administrador de discos y si ustedes pueden ver la parte del administrador de discos específicamente, aquí tengo 3 unidades creadas, aparte de donde está instalado el sistema operativo. Tengo 3 discos agregados, 3 discos de 10 gigas. Tengo que verificar que no estén asignados para que me funcione de forma correcta. No deben estar asignados. Y aquí tenemos el disco principal o primordial, en este caso para el sistema operativo. Este tiene una capacidad de 35 gigas aproximadamente, que es como que lo básico para que pueda funcionar el sistema operativo del Windows Server. Windows Server en este caso ya viene en versión para 64 bits, ya no hay de 32 bits, entonces debemos recordar eso también. Bueno, regreso al administrador del servidor y aquí voy a estar trabajando específicamente esta parte en cuanto a la creación de nuestros grupos de almacenamiento. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo por default en el Windows Storage eh, el disco primordial donde está instalado el Windows Server. Lo que compete ahora es venir y hacer clic donde está tareas y le damos clic a nuevo grupo de almacenamiento. Dentro de un servidor ustedes van a tener diferentes tipos de grupos de almacenamiento y esos grupos de almacenamiento los van a utilizar en este caso de acuerdo a las necesidades del sistema que estén administrando. En este caso, por ejemplo, vamos a crear un grupo de almacenamiento que le voy a colocar como nombre bases de datos. Entonces voy a suponer que ahí voy a estar almacenando en este caso pues, diferentes sistemas administradores de bases de datos y con eso voy a estar trabajando. Sin embargo, ustedes pueden tener diferentes grupos, como yo les vuelvo a repetir. Pueden tener grupos de almacenamiento, por ejemplo, para diferentes áreas de los diferentes departamentos dentro de una empresa, recursos humanos, por ejemplo, el área financiera, el área administrativa. Ustedes pueden ir creando y asignando el espacio de disco de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas. Entonces acá nos aparece esta ventana de cuadro de diálogo o el asistente específicamente que nos va a ir guiando y orientando de cómo ir creando los diferentes elementos, tanto desde el grupo de almacenamiento como los, los volúmenes específicamente dentro de los discos físicos. Eh, Aquí hay una pequeña reseña, perdón, que nos explica para qué sirven los grupos de almacenamiento. Y si se dan cuenta dice que este ayuda a agrupar discos físicos en un grupo de almacenamiento, lo que permite hacer un uso más eficiente de la capacidad del disco. Es como que una descripción general y es lo que estaba explicándoles hace un momento. Le damos siguiente, le colocamos un nombre, le voy a colocar aquí almacenamiento BD de bases de datos y aquí lo puedo escribir, puedo dar una descripción más amplia.
Grupo para almacenamiento de los sistemas administradores de bases de datos. Ya tenemos. Si por ejemplo este servidor está administrando otros servidores, aquí dentro de este listado no solo me va a aparecer el server 2 que estoy usando actualmente, sino que me va a aparecer el conjunto de servidores. Entonces yo puedo venir y escoger el servidor donde quiero crear el grupo de almacenamiento. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente un server puede administrar un conjunto de servidores. Podemos administrar varios servidores desde uno que sea principal específicamente. Le doy siguiente y aquí me tira los diferentes discos que yo puedo asignar al grupo de almacenamiento. Imagínense ustedes que yo tenga 5 discos y resulta que tengo varios grupos de almacenamiento. Puedo distribuirlos. A uno le puedo asignar 2 discos y a otro le puedo asignar 3 discos. En este caso voy a asignar los 3 discos a este grupo de almacenamiento para poder trabajar. Porque resulta que cuando se está trabajando con los diferentes tipos de distribución de discos, por ejemplo el mirror necesita por lo menos 2 discos y el tipo parity necesita por lo menos 3 discos. El mirror es como el RAID 1 y el parity es como el RAID 5. Entonces aquí tengo el nombre del disco, la capacidad que tiene, el tipo de bus. Aquí dentro de VirtualBox creo unos de tipo ATA y un SATA, por ejemplo. Podemos crear de diferentes tipos. También tenemos que ver la capacidad de nuestro disco. Por ejemplo, yo le coloqué 10 gigas de capacidad porque para la práctica pues no hay necesidad de otorgarle una gran cantidad. Si ustedes, por ejemplo, se ven limitados en cuanto a recurso de espacio de disco, pueden colocar discos de 5 gigas o de 3 gigas simplemente para ir practicando. Acá por ejemplo en la parte de asignación automática está la parte automático, reserva activa y manual. ¿Qué significa cada uno de estos? Por ejemplo el automático, yo asigno los 3 discos y el sistema se va a encargar de administrarlos. En la parte de reserva activa yo puedo venir y dejar este en reserva activa. Entonces lo que quiere decir que entran a funcionamiento estos dos, los otros dos que dejé en automático, y el de reserva activa va a entrar a funcionar cuando uno de los otros dos discos falle, es decir, si se llega a dañar o se quema por una variación en la corriente eléctrica. Entonces lo que va a pasar es que el sistema automáticamente pasa de reserva activa a automático ese disco, o sea, entra a sustituir alguno dañado. Y manual, pues ya el usuario es el que se encargará de activarlos cuando se queme alguno de esos, de los otros discos específicamente. Entonces el usuario es el encargado de darle de alto, activarlo específicamente. Entonces vengo yo, selecciono acá, selecciono los 3 discos específicamente, los voy a dejar en este momento en automático y prácticamente le estoy asignando 30 gigas al grupo de almacenamiento de bases de datos. Le doy siguiente. Aquí me pide que confirme mi información, dice confirme que los siguientes parámetros de configuración son correctos. Aquí me da el nombre del servidor, no tengo un clúster específicamente de servidores. Aquí tenemos en este caso las propiedades del grupo de almacenamiento, el nombre, almacenamiento de bases de datos, me está una descripción, la capacidad que tiene y los discos físicos que le asigné específicamente a ese grupo de almacenamiento. Y si se dan cuenta, los dejé automáticos, no tengo ninguno de reserva activa y no tengo ninguno manual. En este caso, yo, como les comentaba, cada uno de ellos tiene su función, es automático, prácticamente lo va a administrar el sistema. Presionamos el botón crear y esperamos a que el sistema, en este caso, pues, termine la tarea de crear el grupo de almacenamiento. Le damos cerrar y si ustedes ven ahora aquí en el Windows Storage me va a aparecer el nuevo grupo de almacenamiento. Al hacer clic en él me aparecen los discos que están asignados. Entonces prácticamente ahora, ¿qué estoy haciendo? Lo que va a pasar es que este grupo de almacenamiento me va a optimizar el uso de esos discos y a la larga los va a manejar como que si fueran
fuera un solo disco de 30 gigas, por ejemplo, pero realmente son 3 discos físicos los que estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, me da el porcentaje asignado, el espacio disponible y la capacidad que tengo en la parte de grupo de almacenamiento. Ahora, yo puedo venir y me puedo ir aquí a la parte de equipo específicamente, y si ustedes pueden observar, no me aparece ninguno de los discos todavía. Pero ¿por qué no me aparece eso? Resulta que esos discos no están asignados. Y si ustedes ven acá, en la parte del administrador de discos convencional, no me aparecen tampoco los discos. ¿Qué significa eso? Simplemente lo que significa es que el sistema operativo del Windows Server en este momento se está encargando de administrar todas las tareas y todas las actividades que vamos a realizar con esos discos duros. Por lo tanto, prácticamente no tendríamos ningún inconveniente. Este administrador pues ya pasa a segundo plano y ya vamos a administrar tanto el grupo de almacenamiento o los discos físicos por medio de la creación de volúmenes dentro de ellos desde el administrador del servidor. Muy bien. Vamos a empezar entonces a crear en este caso pues nuestros discos virtuales. Los discos virtuales pues se van a ir creando de acuerdo al espacio del grupo de almacenamiento. Como lo repito, podemos tener varios tipos o en este caso diferentes grupos de almacenamiento dentro de un servidor, y todo dependerá de la capacidad de almacenamiento que tengamos o la cantidad de discos específicamente. Para crear un disco virtual, venimos nosotros, le damos clic a tareas y le damos clic a nuevo disco virtual. Aquí vamos a seleccionar sobre qué grupo de almacenamiento vamos a estar trabajando. En este caso solo tengo uno, solo tengo el almacenamiento de bases de datos. Lo selecciono, le doy a aceptar y me vuelve a aparecer la ventana del asistente, pero este asistente es para la creación de discos virtuales. Y me vuelve a dar una pequeña reseña o descripción específicamente de la actividad que vamos a realizar específicamente. Y dice aquí que un disco virtual es una colección de uno o más discos físicos. Entonces, de un grupo de almacenamiento creado anteriormente. Debemos tener un grupo de almacenamiento para poder en este caso crear discos virtuales. Y entonces esta distribución de los discos físicos que vamos a tener va a aumentarnos de cierta manera la confiabilidad, el rendimiento del disco duro, porque ya no es un disco como tal, sino que vamos a poder trabajar con 2, 3, 4 dependiendo de la cantidad de discos que tengamos. Le damos siguiente y en este caso le vamos a colocar un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar, ahorita vamos a utilizar un tipo de distribución simple. Le voy a colocar, por ejemplo, DT simple. No le voy a colocar descripción. Y aquí me aparece una opción, crear capas de almacenamiento en este disco virtual. Dice, las capas de almacenamiento permiten mover automáticamente los archivos de acceso más frecuentes a almacenamiento más rápido. En este caso lo vamos a dejar sin seleccionar. No nos conviene el sistema estar controlando todo eso, entonces podemos dejarlo sin seleccionar. Le damos siguiente. Esto de habilitar el reconocimiento del contenedor, pues no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Podemos dejarlo ahí en blanco. Y aquí está el tipo de distribución que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, tenemos la distribución simple, la distribución mirror y la distribución parity. Esos son los tres tipos que mencioné hace un tiempo atrás durante este video. Por ejemplo, la parte simple pues nos va a permitir generar un disco virtual. El problema de este tipo de distribución es que sí va a mejorar la capacidad en cuanto al funcionamiento y rendimiento del disco, pero no hay mucha confiabilidad en la parte de manejo de datos, ¿verdad? Aquí no hay redundancia y no va a tener mucha capacidad en cuanto a la tolerancia a errores. Y eso es lo que dice aquí, esta distribución de almacenamiento requiere al menos un disco y no lo protege de errores de discos. ¿Qué significa esto? Simplemente me está diciendo, bueno, yo tengo un disco virtual y la información que vaya guardando ahí, si se llega a quemar ese disco, pues simplemente se va a perder. No tengo
no tengo una fuente de respaldo, un backup específicamente de este disco administrado por el sistema. Entonces existe este tipo de distribución, pero a la larga yo considero que en un entorno de alto desempeño, un entorno administrativo, pues yo creo que es el menos conveniente a la hora de utilizarlo. Tendríamos que utilizar un mirror o un parity. El problema del mirror y el parity es que de cierta forma tenemos que tener más de un disco físico, pero también como estamos sacando copias de la información que tenemos, pues vamos a perder la capacidad en cuanto a almacenamiento, el espacio de almacenamiento específicamente. Si yo tengo 30 GB de espacio, supongamos el mirror me va a reflejar, en este caso me va a sacar una copia de lo que yo tengo en un disco, entonces prácticamente son 15 GB para estar trabajando con información y los otros 15 GB van a estar para respaldo, haciendo una pequeña comparativa. Lo mismo pasa con el parity. Yo tengo 3 discos, por lo menos voy a perder un disco que me va a servir de respaldo para poder trabajar con información específicamente, pero de cierta manera el mirror y el parity son mejores en cuanto al manejo y la tolerancia de errores, porque me van a sacar copias de seguridad de la información que yo tengo. Entonces no importa si un disco se quema, voy a tener una copia de seguridad de esa información, puedo cambiar el disco fácilmente, en este caso físicamente, ¿verdad? Entonces si yo creo un disco de distribución, en este caso un disco simple, esto lo podría considerar como un RAID 0, el mirror como un RAID 1 y el parity como un RAID 5. Y el RAID 5 para su funcionamiento por lo menos debe tener 3 discos. Si yo le doy clic a mirror, aquí me da la descripción, dice los datos se distribuyen en discos físicos, lo que crea 2 o 3 copias de esos datos. Es lo que les estaba diciendo, crea una copia específicamente de la información. Esto aumenta la confiabilidad, pero reduce la capacidad para proteger. Dice, bueno, reduce la capacidad. Y tiene razón, pero es la capacidad de almacenamiento. Si yo tengo 30 GB, uso una parte para la copia de seguridad y la otra es de almacenamiento. En el simple uso toda la capacidad de mi disco, pero no tengo en este caso una copia de seguridad. Entonces dice, para proteger los datos de errores en un solo disco, usa al menos 2 discos. Dice 3 si usas un clúster. Para proteger los errores en 2 discos, usa al menos 5 discos. Entonces ya cuando usamos 5 discos ya es un RAID 5, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en consideración eso. El mirror y el parity, a diferencia del simple, me van a manejar la tolerancia de errores y me van a proteger mi información sacando una copia de seguridad. Entonces eso debo tomarlo en consideración. Siguiendo aquí con la práctica, me selecciono la opción de simple, le doy siguiente. Y aquí me dice el tipo de aprovisionamiento. Resulta que el tipo de aprovisionamiento, en este caso el delgado, pues no es más que un tipo de dinámico específicamente. Y este se va a ir adaptando o va a ir utilizando recursos de acuerdo al espacio asignado conforme se le vaya pidiendo. Es decir, se va a ir llenando conforme yo vaya asignándole recursos o vaya guardando información ahí. Si yo le coloco que su máxima capacidad es de 10 GB, pues lo que va a pasar es que a la hora de darle formato, va a formatear una parte, unos 200-300 megas, mientras se va llenando, va habilitando más espacio hasta llegar al tamaño especificado. En cambio, si es un tipo de volumen fijo, simplemente va a venir, va a formatear los 10 o 20 GB que yo le coloque y entonces va a hacer uso de todo el disco en su momento. Cuando están trabajando ya en una administración de una empresa, cuando están trabajando en un entorno de tipo empresarial, pues les conviene estar trabajando con el tipo fijo. El delgado, por el tipo de proceso que lleva, pues no es tan conveniente. Ahorita por la práctica que vamos a hacer, voy a utilizar el tipo delgado porque como tiene que darle formato, entonces tenemos que esperar a que formatee los 10-20 gigas que le vaya a asignar, entonces lleva un tiempo. El delgado en este caso pues simplemente le da formato a una parte del disco mientras va utilizando el resto. El fijo sí le da formato a todo el disco específicamente. Entonces ahorita por la práctica lo voy a dejar como delgado, pero ya en ambientes de alto desempeño pues es bueno que ustedes consideren trabajar siempre con la opción del fijo. Aquí especificar el tamaño, pues entonces yo voy a venir, aquí está la unidad de medida, está en gigas, está megas, gigas y teras. Ya en
Yo en una empresa, como les digo, de alto desempeño, no vamos a manejar gigas, vamos a estar manejando teras en cuanto a la información. Aquí le voy a asignar 10 gigas, por ejemplo, o le vamos a asignar 5 gigas y después lo vamos a ir aumentando el tamaño para hacerlo como práctica también. Le voy a dar siguiente. Nos vuelve a decir que confirmemos las características del disco. Dice, tenemos un espacio disponible en el grupo de almacenamiento de 27 GB porque 3 GB lo reservo específicamente, y actualmente al disco virtual estoy asignando 5 GB y el tipo de aprovisionamiento es de tipo dinámico delgado. Le damos crear, empieza a reunir información para crear el disco específicamente. Le doy cerrar. A la hora de cerrar me va a pedir que creemos el volumen, porque ahorita lo que creamos es el disco virtual, pero no hemos creado el volumen como tal. Entonces nosotros dentro de un disco virtual podemos venir y crear varios volúmenes dentro de ese mismo disco virtual. Le doy cerrar y me aparece el asistente para crear el volumen. Cuando yo cree el volumen, ahí sí lo vamos a encontrar activo aquí en la parte de equipo. En este momento todavía no tenemos ningún disco virtual o ningún volumen creado, entonces necesitamos crear. Nos vuelve a dar información de qué es un volumen específicamente, ¿verdad? Y dice que un disco virtual es una colección de uno o más discos físicos de un grupo de almacenamiento creado anteriormente. Y dice que la distribución de datos en los discos físicos puede aumentar la confiabilidad y el rendimiento del volumen. Es decir, yo puedo tener dentro de mi disco virtual varios volúmenes. Aquí está el servidor con el que estoy trabajando, y aquí ya me creó lo del disco 4, que es el de, en este caso, la distribución simple. Aquí dice el tamaño del volumen. Entonces yo voy a venir y le voy a dejar 5. Le doy siguiente, la letra de la unidad, podemos cambiarla nosotros, aquí aparece. Yo le voy a dejar esta por defecto. También podemos cambiar la carpeta donde queremos guardar la información, podemos hacerlo. El tipo de formato que se le va a dar, el NTFS, también está el RFS, que es el nuevo formato que maneja Windows Server. La etiqueta al volumen le voy a colocar simple o DT simple, que es el tipo de distribución. Permítanme un momento. Ahí estamos. Le doy siguiente, me vuelve a decir que confirme todas las características y estamos bien en cuanto a las características. Ahí está el tipo de sistema de archivos, que es NTFS, cuánto es del tamaño del volumen, el número de disco que estoy creando, y le damos crear. Empieza a recabar toda la información, formatea el volumen y lo termina de procesar. Como la parte del aprovisionamiento es tipo dinámico delgado, pues el formato fue rápido porque solo formateó una parte. Si hubiera sido fijo, pues se tardaría más porque tiene que formatear todo el disco. Imagínense ustedes ya en un entorno empresarial, ya no serían 10 GB, serían por ejemplo unos 100 terabytes. Entonces, ¿cuánto se tardaría en formatear eso con un tipo de aprovisionamiento fijo? Entonces cerramos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí ya tengo el disco virtual, y si me voy a la parte de volúmenes, aquí tengo el volumen también, y me dice el tamaño que tenemos específicamente para ese volumen. Y si me voy a la parte de equipo, aquí ya me aparece el nuevo volumen que acabamos de crear.